Estamos hablando un poco también de otro punto, ya enseguida vamos a seguir debatiendo sobre los postulantes a la Corte Suprema de Justicia, que es un tema obviamente que de interés general para todo el gremio, para todo el Poder Judicial, pero también no podemos dejar de mencionar toda la problemática que surge respecto al sistema penitenciario y como parte de, digamos, de los que diariamente lidian con estos problemas son los jueces de ejecución. Un área sumamente abandonada en muchos aspectos y desconocida por muchos también de todos los problemas que pasan los jueces en este caso, y justamente por esa razón vamos a estar en comunicación ya ahora con la doctora Sandra Silveira. Buen día, doctora. Buenas tardes. Buenas Buen tardes, día, buenas ¿cómo tardes, estás? perdón. Ya te pasé al turno de mañana, doctora. La doctora Jessy todavía no Tra- almorzó. Tranqui, Jessy, chuta, un gusto saludarla a todos. Acá estoy Disculpanos, sí, doctora, que te molestemos en esta tardecita, pero en realidad hay muchos puntos que dialogar respecto al sistema sí, penitenciario. Yo sé que también ustedes tienen muchísimo trabajo, no es fácil la labor que realizan los jueces de ejecución, pero a raíz así de todos mismo. estos problemas que se dieron la semana pasada en cuanto a los traslados de penitenciarios, queríamos consultarte, doctora, cómo ustedes trabajan y si efectivamente el Ministerio de Justicia o el sistema penitenciario, los directores, les comunican al juez de ejecución estos traslados administrativos. Bueno, realmente es una pregunta muy interesante y una preocupación a nivel nacional de todos los jueces de la República del Paraguay. ¿Por qué? Porque el juez de ejecución de repente pierde su competencia natural con estos traslados administrativos. Vamos a ir a un ejemplo práctico. Tengo un interno condenado que está en Tacumbú, ¿verdad? Y de repente por disposición administrativa el director lo traslada a internación, por un ejemplo, ¿verdad? Una casuística. Entonces el juez de ejecución, conforme al artículo 19 infine de la ley 5.162, tiene la obligación de remitir ese expediente al juez de ejecución del lugar donde guarda reclusión el interno. Entonces, nace con un juez natural de capital, pero termina con una disposición administrativa. Y otro tema también, no todos, ¿verdad? Porque siempre hay buenos directores que comunican al juez de ejecución dicho traslado, pero algunos no lo hacen. ¿Cómo lo enteramos nosotros? A través de la defensa o el día de la audiencia no comparece. Ahí entonces nosotros llamamos al penal a saber cuál es el inconveniente que nos está conectando el interno a la audiencia. Un ejemplo, está pidiendo una salida transitoria. Y ahí nos enteramos que por una disposición administrativa él está recluido en Villarrica. Entonces es una situación muy delicada, muy sensible. Tenemos mesas de trabajo permanentemente, todos los clubes de ejecución. La vez pasada tuvimos justamente con el viceministro, el doctor Rubén Maciel, en donde concretamente un juez de ejecución número 1 que está interinando, el doctor Ledesma, manifestó esta preocupación de la pérdida de la competencia de un juez natural con una simple disposición administrativa de una resolución de un director del penal. Porque entiéndase que la competencia confiere la ley. Totalmente. Entonces es una situación que nosotros pusimos a conocimiento a la señora ministra, la doctora Carolina, a través de la oficina técnica, quien siempre ella nos acompaña en todo este proceso de reinserción y protección a la sociedad, porque hay que entender, yo siempre digo como juez de ejecución, no solamente el único objeto de la pena es la reinserción del condenado, sino también la protección de la sociedad. Porque la sociedad también tiene su miedo de que los jueces le demos ciertos beneficios no estando preparados y salgan para delinquir. Doctora, también te quiero Entonces, consultar sobre eso porque escuché a la ministra hablar también de que ellos, cuando sucedió este tema del tema de las celdas VIP que se descubrieron ahí en la penitenciaría, ella mencionaba que tampoco ella pudo disponer el traslado porque tampoco podría estar incurriendo en un desacato judicial. Pero sabemos que eso muchas veces en la práctica no ocurre de esa forma, siendo que se dan estos traslados administrativos. Y en ese así sentido, es. preguntarte, doctora, si en algún momento
si tuviste casos de pedidos de desacato por estos traslados. La verdad que yo tuve otro tipo de planteamiento. Viene, por ejemplo, el interno y plantea ser trasladado a Pedro Juan alegando el tema de la cercanía familiar y todo eso. Entonces nosotros abrimos como un incidente ese pedido de traslado, ¿verdad? A fin de hacer un poco las averiguaciones correspondientes de que si es cierto, le exigimos vía residencia, la trabajadora, quiénes son los familiares encargados de él, porque realmente es un despropósito de que también le damos intervención al Ministerio Público conforme al 303X. Particularmente yo lo realizo como una vía del incidente, dicho traslado, porque considero que es un despropósito de repente remitir el expediente a otro juez donde va a tener que empezar de cero. No sé si me doy a entender. Sí, se entiende, doctora. Lo que pasa es que justamente son importantes que se sienten a hablar sobre estos temas, porque cuando ocurren los problemas, también ocurre esa dispersión de, digamos, el traslado de responsabilidades, ¿verdad? Entonces, justamente es tan importante abordar este tema de los traslados si efectivamente son comunicados o no. Es una preocupación de todos los jueces de ejecución, porque tenemos que entender, de conformidad al artículo 19, donde habla justamente las funciones propias del juez de ejecución, en el numeral 4, creo, inciso A, habla justamente la ley que los jueces de ejecución deberán visitar permanentemente los establecimientos penitenciarios, dice, a fin de inspeccionar y visitar y ver todas las condiciones de los derechos y sus obligaciones y poner en preaviso situaciones que vulneren la vida de los mismos, ¿verdad? Doctora, cuando ustedes hacen estas visitas penitenciarias, ¿qué es normalmente lo que informan también al Ministerio de Justicia o a los directores? Mira, yo te doy un caso práctico, siempre me gusta hablar del rol en el cargo en que estoy representando, ¿verdad? Nosotros normalmente los viernes, justamente mañana tenemos visitas, normalmente no lo digo, bueno, pero excepcionalmente lo voy a decir, que hasta por Buen Pastor, entonces nosotros les llegamos así en forma aleatoria, hablamos con la directora, labramos un acta, le interrogamos las condiciones que se encuentran las internas y luego tenemos un formulario donde le hacemos las entrevistas, porque este código es fantástico en el sentido de que le da la potestad también al interno a hacer sus peticiones. Si por ahí la defensa pública, que también la defensa conforme al artículo 21 de dicha ley, le obliga a hacer las visitas bimestralmente. Tienen que ir a asistirle a estos internos a su lugar de reclusión. Entonces, de repente nos encontramos de que el interno ya se encuentra de acuerdo al cómputo, porque el juez de ejecución no recibe la causa, lo primero que tiene es recibir, ¿verdad? Y después determinar el cómputo, porque ¿qué es lo que quiere saber el condenado o el interno o el PPL, como le llamamos, las personas privadas de libertad? ¿Cuáles son los plazos que ellos puedan obtener algún beneficio conforme a la ley? Sí. ¿Cuáles son las salidas transitorias, la libertad condicional, la redención? Justamente hoy se me planteó un pedido, un incidente de un permiso de salida. Yo le digo a la defensa que ese permiso de salida, la ley claramente le da la potestad al director penitenciario conforme al 129, porque le murió el padre. Y sabiamente la ley dice que es facultad del director, porque imagínate un incidente que se le corre traslado al Ministerio Público por 5 días, y que ya no va a tener tiempo el interno de poder ir al sepelio del padre. Entonces, ¿y cómo proceden en esos casos, doctora? Finalmente, porque si vamos a darle un trámite incidental a eso, se tarda muchísimo. Ya va a ser inoficioso finalmente el pedido del recluso, ¿verdad? Y bueno, interesante tu pregunta y la ley contesta a tu pregunta. Dentro de la función del juez de ejecución, otra vez nos vamos al artículo 19, el numeral 3, inciso B, si ustedes me pueden ayudar porque no tengo la ley, como les dije, estoy en una consulta. Vamos acá. Justamente el código habla de que dentro de la función del juez debe garantizar todos los derechos fundamentales del interno ante cualquier exceso administrativo penitenciario. ¿Qué se entiende por ello?
Si el director penitenciario le niega a un pedido de ellos, por ejemplo, se encuentra gravemente enfermo con alta fiebre, porque de acuerdo al 178 del Código de Ejecución, habla que el director inmediatamente deberá velar por la vida y la salud del interno y tomar todas las precauciones necesarias para salvar esa vida y comunicar al juez, ¿verdad? No que me pidan mi permiso para llevarle al hospital, al obrero, y ya el interno puede en ese tiempo tener una descompensación. Y ahí habla justamente el Código de Ejecución, que esta disposición administrativa puede llegar al juez de ejecución en grado de apelación. No sé si me Sí, hago te entender. entendemos. Sí, Y sí. entonces nosotros podemos ahí, cuando el director niega, pero tiene que ser fundada, no es que él tiene que negar, nomás no hacerlo y punto. No. Esa negativa debe ser fundada, ¿verdad? Y motivada por el director. Y ahí entonces nosotros hemos revocado resoluciones administrativas. Yo tuve un caso, no sé si tengo tiempo o Sí. estoy hablando ya. No, doctora. Adelante. La verdad que estamos muy interesados en saber bien el manejo del sistema penitenciario, ¿verdad? Bueno, yo tuve un caso muy pintoresco donde le concedo a un interno que tiene la mitad de la condena o la conducta, informe favorable por TC. Entonces sí, se cumplió todo el 59 del Código de Ejecución Penal, completamente. Entonces le otorgo una salida transitoria de viernes a domingo, sin que vaya a la casa a afianzar esos vínculos afectivos, que es el fin de la salida transitoria. Este interno, un día martes, ante una situación irregular en el lugar que se encontraba excluido, no tiene mejor decisión que fugarse ahí y se va a un canal de televisión y hace denuncia. Formalmente salieron todos los medios de prensa. Hace la denuncia de las situaciones irregulares y el exceso del director dentro de su competencia, pero él vuelve y ahí se presenta a su lugar de reclusión después de hacer su denuncia en el canal, ¿verdad? Entonces son días martes. Llega el día viernes y el director le dice, no va a salir este fin de semana. El director no puede prohibirle si hay una resolución de un juez que tiene ese beneficio de salida transitoria. Y que hace incluso un sumario, pero sin darle derecho a la defensa y lo sancionan. Y la sanción que aplican es justamente más o menos así para acortar nomás, pero no es así para acortar mi tiempo, como que dejar sin efecto la salida transitoria otorgada por la jueza de ejecución número 3 en la capital, Sandra Silveira Benítez. Es decir, no puede aplicar una sanción administrativa contra una disposición de un juez. Categóricamente. Entonces yo revoco esa resolución administrativa, porque plantea la madre viene. Por eso digo que este código es fantástico, porque de repente si la defensa, por la recarga que tiene, entonces viene la madre y nos comunica que el hijo no se presentó a su casa porque el director me prohibió porque me fue a hacer esa denuncia al canal. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tomamos la manifestación y nosotros sí señalamos una audiencia para un estudio de la revocatoria de la salida transitoria de este interno y a la vez también revocamos esa resolución administrativa dentro de la competencia de grado de apelación que la misma ley no otorga. O sea, todo un... Pero que ¿hasta qué grado de potestad puede tener un director como para poder decidir de esa forma sobre una resolución judicial específica? Y peor aún... Bueno, porque crea por una confusión, Gustavo. Sí. Y fíjate si tenés a mano, por favor, Sí. el Código de Ejecución en el 129. La ley pues le da al director ciertas facultades de conceder estas atribuciones de conceder permiso de salida en caso de fallecimiento del padre. Justamente es lo que se plantea hoy, ¿verdad? Sí. Muere el padre, el interno, pide permiso al padre el interno para ir al sepelio del padre y el director no le responde, entonces recurre al juez de ejecución. El juez de ejecución tiene que dar un trámite de incidente, no puede arbitrariamente resolver solo, tiene que dar intervención al Ministerio Público. Y al final, probablemente el recluso ya no asista al... Y probablemente ya no, porque yo le dije que recurra por la vía pertinente, que agote la instancia administrativa de conformidad al 129, donde el director del establecimiento le podrá conceder ese permiso solicitado, porque agrega el certificado de defunción al solicitar este permiso.
Doctora, también, Entonces, aparte de, yo sé que es muy compleja todas las actividades que realizan como jueces, pero hay un tema también así que me estaban comentando, el tema de la penitenciaría La Esperanza. Normalmente refieren que en ese lugar hay ciertos protocolos que seguir para el momento de ser trasladado o no un recluso, pero es el lugar donde está, digamos, menos colapsado el sistema penitenciario. Y lo que pasa en el lugar, no, termina tu pregunta, perdón. no, ¿nos pudiste escuchar, doctora? No, me habías dicho que dentro de Industrial La Esperanza, los internos tienen que pasar por una cantidad de formalidades, ¿verdad? Pero ¿cuáles Antes de son ser los criterios? trasladados. Justamente eso es lo que nos decían también, doctora, porque ¿cuáles son los criterios que tienen en cuenta, o sea, el director de la penitenciaría La Esperanza, cuál es el criterio que tiene para recibir o no a una persona? Porque mencionan que hay discrepancias. Hay veces que sí aceptan y otras veces que no aceptan y que es un tema sumamente discrecional y que a veces incluso ya cuando hay una orden judicial tampoco la acatan por no reunir supuestamente el recluso los requisitos establecidos dentro. Eso es así, Sí, doctora. sí, realmente es así, por eso se habla del perfil del interno. Ese fue un beneficio porque él va a ser trasladado de un establecimiento cerrado a un semiabierto o abierto, donde va a estar en mejores condiciones, ya en base a un principio de autodisciplina, ya con posibilidades de obtener algún beneficio como salida transitoria. La semilibertad también, que es un instituto espectacular, donde el poder de institución le puede dar permiso para ir a trabajar y vuelve otra vez al penal. Pero igualmente se ¿Verdad? le puede dar ese beneficio a personas que están con medidas de seguridad. No. No, Porque, porque, bueno, pero dice que de repente depende mucho del informe del OTC. Bien clara la ley te habla. Cuando vos te vas al 19, ¿verdad? Y el juez fue el que le promueve. Tenemos que tener en cuenta el artículo 43, que habla de un régimen progresivo del sistema penitenciario en la etapa de ejecución. ¿Qué significa ese régimen progresivo? Que el interno, cuando tiene una condena superior a 3 años, debe pasar por varios periodos. Entonces, el primero es la observación. 15 a 45 ya ingresa, entonces condena firme, ¿verdad? Después pasa al tratamiento, que son 6 meses. Para mí el periodo de tratamiento es el más importante, porque en este periodo es donde el interno va a tener un tratamiento integral, de manera educativa, terapéutica, espiritual, disciplinaria, en donde le van a enseñar a trabajar, actividades de recreación, asistencia espiritual, sanitaria, psicosocial. Es un tratamiento integral, porque pretende hacer que el interno vuelva a ser una persona con intención y capacidad de vivir respetando la ley. Eso es lo que buscamos, ¿verdad? Y también buscamos que ellos solventen sus propias necesidades, la de su familia, trabajando dignamente como todos nosotros, y la protección de la sociedad. no, porque si bien hay muchas cosas que seguro no vas a conocer y que la gente te comunica y te dice que incluso hay personas que de crímenes, o sea, que están acusadas por crímenes organizados, que están formando parte de La Esperanza y que cuando una jueza de ejecución quiere mandar a un recluso de escasos recursos, por ejemplo, en muchas ocasiones, a intentar rehabilitarse, no le permiten. O sea, que a veces también es una cuestión así de dinero, finalmente estar o no en determinado lugar, ¿verdad? Y Y son bueno, temas así eso es lo que se sencillos. escucha. Claro, yo sé, Eso es lo que doctora. se escucha. Pero Sí. no tenemos prueba y seguridad y certeza, pero la ley le da esa potestad justamente a la parte administrativa, porque el poder de ejecución, dentro de sus múltiples funciones que Sí. tiene, cualquier decisión es previo informe del OTC, que es un organismo técnico criminológico que forma un equipo multidisciplinario que está constituido como mínimo por un psiquiatra, un psicólogo, un trabajador social, un educador, un abogado, un director, un pastor, y etcétera, ¿verdad? Todos ellos forman este equipo OTC, organismo técnico criminológico, que son los encargados justamente de darnos los informes de estos personales, si es idóneo o no para hacer el traslado. Yo lo primero que le pido informe al OTC, le digo, ¿reúne o no el perfil? ¿En qué condiciones se encuentra? ¿Cuál es su opinión técnica criminológico de ese interno? ¿Está capacitado? Le hago así pregunta como preescolar al director y al equipo. ¿Son Para que confiables estos informes de la OTC, doctora? y debemos confiar.
deberíamos, porque si no el sistema no se traería un poco de una situación muy delicada y no confiable, ¿verdad? Después ya cada uno será responsable que el día de mañana Claro. Es veraz o no dicho informe. Pero como te digo, todo traslado, nosotros particularmente los jueces de ejecución hacemos por la vía del incidente, pedimos un informe al lugar donde va a ser trasladado en el establecimiento, un informe técnico criminológico que está compuesto por un equipo multidisciplinario y cada uno emite una opinión. Entonces, en atención a ese informe, el juez analiza otra vez con dictamen del Ministerio Público si la fiscalía se opone o no también. Doctora, no te queremos sacar tanto tiempo, pero no puedo dejar de preguntarte dos cositas puntuales. Un tema que preocupa bastante es también el tema de los adictos, ¿verdad? De las personas que están padeciendo de adicción dentro de las penitenciarías. Seguro que tenés muchísimos casos. También cómo trabajan con eso. Y otro tema también que me consultaban era el tema de la competencia de las juezas de ejecución, ¿verdad? Porque siempre hay una controversia, porque algunos dicen dónde ocurrió el hecho o dónde está recluida la persona, es donde también tiene que dictar, o sea, la competencia se limita a donde está recluido el recluso. Y todavía no hay, dice, posiciones muy claras sobre eso. Sí. Para mi criterio es bien clara la situación por la realidad territorial que nos encontramos. De acuerdo al lugar de reclusión. Exactamente, del establecimiento penitenciario, el Poder de Ejecución es competente. Porque no tenemos pues en todo el territorio, entonces tenemos que adaptarnos con lo que hay. Sí. De manera que para mí el Poder de Ejecución tiene competencia para pasar a su territorio de acuerdo a por ejemplo, un capital se le condena y obviamente va a ser cualquiera de los 4 jueces que entran por sorteo el que va a tener la competencia. Pero ahí es lo que nace la problemática, como te dije, de repente cuando hay los traslados administrativos y a veces, no siempre, porque hay buenos directores, buenos profesionales. La señora ministra está muy comprometida. A ella cuando le ponemos un conocimiento de una situación así supuesta, porque nunca podemos dar certeza, porque no hay pruebas, toma las intervenciones correspondientes, abre los sumarios, hace la investigación, no deja de hacer lo que tenga que hacer. En este tema de los adictos, doctora, ¿cómo trabajan con todas las personas? ¿Hay algún hospital penitenciario? ¿Tienen deficiencias con eso? Está en la deuda un poco del Estado, ¿verdad? En el sentido de la adicción, porque de repente los centros penitenciarios en su lugar de reclusión no cuentan con ese servicio de rehabilitación y de sanidad que necesitan estos tipos, estos adictos, ¿verdad? Pero se está procurando así con programas de autodisciplina, educación, de estudios, de oficios, de manera a paliar esa situación. Tenemos pocos lugares en el centro de adicción, tenemos un número innumerable de personas que padecen de este vicio, ¿verdad? Y a veces, gracias a Dios, hay familiares que pueden costear en lugares privados. Entonces, obviamente que el juez va a analizar también la posibilidad siempre precautelando y salvando la vida de ese tipo, ¿verdad? Se necesita, doctora, también que dentro de las penitenciarías haya, digamos, oficinas, sucursales, por decirlo, del centro de adicciones para agilizar los trámites también. Y la verdad que esa es una facultad, una responsabilidad del director más bien que tiene. Yo no sé si ustedes en el artículo 19, no en fin, anterior, un poquito párrafo anterior, habla justamente de que la Corte deberá designar en el establecimiento un funcionario a cargo de los jueces de ejecución para que él mismo pueda atender todas las diligencias y reclamos de los internos y comunicar inmediatamente al juez que tenga la causa. Entonces, eso también es una situación que va a ayudar mucho a los jueces de ejecución. Pero también muchos de los problemas es a nivel también presupuestario que no estamos ajenos, ¿verdad? Claro. Porque cada día aumenta mucho el número de la población de internos. Sí. Y la verdad que hay muchos temas, vamos a estar todo el día hablando contigo, doctora, porque sinceramente hay muchos temas, porque siempre se habla de que hay mucho trabajo en el juzgado de ejecución, pero hay pocos juzgados también.
Eso es un reclamo a nivel de central, por decirlo. No sé cómo se maneja en Capital también esa situación, ¿verdad? Y cada día hay... No, no, Lina, te agradezco este espacio, esta oportunidad. No quiero nosotros llenarnos de honores ni de gloria, pero realmente la recarga laboral que tenemos es monstruosa. A veces ya no damos más. Imagínate, las causas ingresan por mes, fácilmente ingresan 200 a 300 causas. Y yo también estoy en el fuero especializado, es decir, no solamente en el fuero ordinario. Entonces la recarga laboral es enorme y eso también conlleva de repente que humanamente podamos de repente ya cometer algunos errores en la resolución o falta de fundamentación, no sé cómo te voy a explicar porque somos humanos y el equipo de repente también necesita... O sea, 300 expedientes por mes entra, digamos, acá en Capital por juzgado. No, sí por juzgado, pero no son todos condenados. No, claro, algunos también tienen suspensiones. Exactamente. Así mismo, se manejan súper bien la salida. ¿Verdad? Entonces, sí. Pero esos controles de esas reglas impuestas, ¿quién lo hace? Los jueces de ejecución. Porque si ellos no cumplen esas reglas, la suspensión condicional del procedimiento o la suspensión de la prueba de la ejecución de la condena, el juez tiene la obligación de fijar una audiencia y revocar y volver al juez de garantía natural la causa que le dio esa oportunidad. Y siempre da por un plazo determinado. Entonces, el juez de ejecución no le tiene que vencer ese plazo. Porque si vence, se extingue. Claro. Entonces, la recarga laboral es monstruosa. Y bueno, vamos a seguir nosotros insistiendo también de nuestro punto, entonces, para pedir más juzgados de ejecución. Doctora, te agradecemos muchísimo el tiempo. Seguro que hay muchos temas todavía que vamos a ir debatiendo. Temas y varios beneficios que alguna vez me gustaría compartir con ustedes, también para que los internos que escuchan este medio puedan también entender cuáles serían las condiciones que la ley le exige, porque siempre en la audiencia a mí me dice, doctora, dame mi salida, dame mi libertad. Y yo le digo, el único patrón de este juzgado es la ley. Y la ley te faculta a mi hijo, jamás este juzgado te va a negar esa posibilidad. Entonces, nosotros lo único que hacemos es cumplir a rajatabla con la ley. Y por supuesto, siempre también la parte humana, tratando de velar de que se encuentren ellos bien en su lugar de reclusión. También quiero agradecer a los señores ministros de la Corte porque tenemos el acompañamiento, tenemos respuesta cuando le hacemos llegar nuestras necesidades. Pero de repente la falencia también es por parte del sistema penitenciario, no solo los jueces. Sí. ¿Alguna vez se intentó alguna reunión, por lo menos multisectorial, ya sea desde el ministerio con el Poder Judicial mismo, para evitar... Resulta de que usted como jueza de ejecución tiene cierto trabajo, cierta responsabilidad con un expediente específico y que por una resolución administrativa o por una decisión administrativa, que uno podría entender que también de repente el reo podría estar confabulado o dando ciertas recompensas a cierta parte para que pueda ser remitido a otro lugar, perjudica un poco... Se cortó parece la comunicación. Ajá. No, para continuar nomás el sentido de la pregunta, si es que... Se cortó. Ajá. Se cortó. Perdón. No, no escuché porque me fue la señal, sí. No, la pregunta así brevemente, si se intentó en algún momento alguna reunión multisectorial con la gente del ministerio, misma con el Poder Judicial, para evitar este tipo de complicaciones de que las decisiones administrativas perjudiquen cuestiones judiciales o de trabajo, de proceso, de expedientes. Sí, siempre hay esa mesa institucional y estamos trabajando insistentemente, pero hay también situaciones en las cuales al Ministerio de Justicia no le queda de realizar esos traslados, por situaciones que ya ustedes conocen también. Sí. Entonces, es un equipo de trabajo, entonces de repente uno no puede también rescatar la ley, ¿verdad? Hay que analizar caso por caso. Eso yo siempre le digo a mi actual. Cada caso es diferente al otro, ningún caso es igual, ninguno. Toditos tienen y justamente algo eso es lo que nos, doctora, justamente eso es lo que nos llamó la atención también con el caso que tuvimos ya la semana pasada, donde
había si bien una serie de problemas que surgieron a raíz de este tema de la celda VIP, que no podían trasladar, y eso es lo que nos resulta llamativo, que sabemos que se pueden hacer los traslados, y más cuando se pone en riesgo también la vida de los otros penitenciarios o por la precaución misma, y que después digan que finalmente el juez fue el responsable, ¿verdad? Entonces, sin descartar que hay que analizar caso por caso, ¿verdad? Pero el tema nomás que hay que tener bien definidas nomás también las responsabilidades. Sí, sí, realmente, por eso hay que ver las políticas del Estado y ver cómo ir trabajando, así como ustedes mencionaron ahí con Gustavo, ¿verdad? Pero yo no quiero mentir, pero realmente hacemos humanamente más de lo que podemos y Sí. siempre estamos procurando velar por la vida de estos internos. Gracias a Dios podemos entrar hasta el último pabellón sin temer nuestra vida, porque esas visitas es muy importante, porque le damos la contención, le hacemos un tríptico donde ellos conozcan también cuáles son los. De repente un interno tiene 2 entradas y me dice, yo quiero mi salida, pero como si uno de los presupuestos, el primer presupuesto dice no tener ninguna otra causa y tiene 11 entradas? Mm, Imposible que le den. Y ahí claro. entienden, parece, ¿verdad? Claro, pues tienen ese acercamiento directo con el juez también y ya le explica ahí la situación en la que Ahora está, ¿verdad? Porque, justamente el capellán me pidió a mí, ¿verdad? Para que le apoyemos en un proyecto que tiene en el pabellón, que son de los condenados en Tacubú, para un programa de reinserción, ¿verdad? Brillante. Así para que le apoyemos en el tema con los profesionales, ¿verdad? Incluso ustedes están invitados, porque yo siempre digo, es lo que más necesita el interno, es la escucha. Con que vos le escuches. A veces nosotros nos vamos y más pasamos como, yo como psicólogo escuchándole todas sus situaciones de vida. Pero eso ya le da una esperanza. bueno, Hay que tener doctora, una vocación de servicio y una parte humana 100% para estar en la institución. así mismo, doctora, y bueno, seguiremos hablando sobre este tema y te agradecemos muchísimo por tu tiempo. Bueno, no, por nada, cuando quiera. Espero que le haya ayudado en algo. Bastante, Sí, 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 bastante, bastante. doctora. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias, Hasta, muy amable. hasta Hasta luego. luego. Te informó PDS Radio TV Digital. Estuvimos en conversación con la jueza de ejecución, la doctora Sandra Silveira,